En el año 2034 comenzó con una ola de presión internacional. La ONU, dominada por bloques afines a China, Rusia y Venezuela, emitió una resolución formal exigiendo el retiro de todas las tropas mexicanas de Guatemala, Belice y El Salvador. México defendió su postura alegando que nuestra presencia garantiza la paz, no la opresión. Nuestros soldados han sido esperanza, no invasores. Sin embargo, ante la creciente presión y la amenaza de sanciones diplomáticas, México cedió parcialmente. Para mayo, solo quedaban 3.000 soldados en Guatemala, 2.000 en El Salvador, y 1.500 en Belice. El plan era retirarlos totalmente antes del 31 de julio de 2034. Pero el 17 de julio de 2034, ocurrió lo inevitable. En una operación perfectamente coordinada y financiada por Venezuela, Cuba y Bolivia, miles de guerrilleros, soldados hondureños y nicaragüenses cruzaron las fronteras, lanzando una ofensiva múltiple. Tomaron San Salvador y capturaron al presidente Nayib Bukele. Según inteligencia, fue trasladado como prisionero político a Bolivia. Por su parte, Ciudad de Guatemala cayó en 48 horas, ocupada por milicias y fuerzas regulares encubiertas. Las fuerzas mexicanas restantes fueron eliminadas, muchas emboscadas sin posibilidad de defensa. Las imágenes de soldados mexicanos ejecutados, de poblaciones civiles pidiendo ayuda, y de la bandera mexicana incendiada en San Salvador, recorrieron el mundo entero. En México, el país entero estalló. Multitudes salieron a las calles, exigiendo acción inmediata. Los principales partidos políticos, incluso los opositores, firmaron un pacto de unidad nacional sin precedentes. En redes sociales, millones usaban el lema: si nos buscan, nos encuentran. La respuesta mexicana fue fuego total. La noche del 18 de julio, el presidente mexicano dio el discurso más duro en la historia reciente. Hoy, el mundo entero ha visto lo que intentamos evitar. Hoy nos obligan a elegir entre la pasividad o la justicia. México elige justicia. Con fuerza total. No solo reconquistaremos lo que es justo. Iremos por los responsables. Iremos por Honduras. También por Nicaragua. Y haremos que lo piensen dos veces antes de volver a tocar a nuestra gente o a nuestros aliados. La respuesta de México fue inmediata y absoluta. Las fuerzas mexicanas desplegadas. 180.000 soldados movilizados en 6 días. 450 aviones de combate activos. 130 helicópteros de ataque Apache y Tigre mexicanos. 3.000 blindados, incluyendo tanques Abrams y vehículos Bradley. 180 drones de guerra clase Tlaloc y Mictlán. Unidades cibernéticas activadas para hackeo y sabotaje satelital. Desembarcos navales preparados en el Caribe y el Golfo. Estos serían los objetivos de las operaciones. Reconquistar Guatemala y El Salvador, retomar sus capitales. Restaurar sus gobiernos legítimos. Eliminar toda presencia insurgente. Intervención total en Honduras y Nicaragua, destruir las estructuras militares de ambos países. Capturar o neutralizar a los líderes responsables de la agresión. Establecer zonas de seguridad militar en Tegucigalpa y Managua. Activar fuerzas especiales para el rescate del presidente Bukele. La operación Cóndor Plateado con rescate táctico internacional. El tablero internacional se fractura. Estados Unidos, aunque no intervino directamente, apoyó logísticamente con información satelital y envío de suministros. China y Rusia, por el contrario, condenaron a México, lo acusaron de expansionismo fascista, aunque evitaron una acción directa. Sudamérica se dividió. Colombia, Chile, Argentina y Uruguay apoyaban a México. Bolivia, Venezuela y Cuba condenaban la operación. En la frontera con Guatemala con México, en 48 horas, Huehuetenango, Cobán y Quetzaltenango fueron liberadas. Tegucigalpa fue rodeada desde aire y tierra, cayendo parcialmente en manos mexicanas en una ofensiva nocturna. En Nicaragua, drones mexicanos destruyeron 2 bases aéreas y una planta de radar. En El Salvador, comandos mexicanos operaban en células urbanas, desarticulando células guerrilleras desde dentro. El mensaje está claro: México ya no estaba jugando defensivamente, ahora jugaba a la ofensiva. Ya no solo protegía, ahora castigaba. En las palabras del general José Cuauhtémoc Ayala, jefe del alto mando, nos dijeron imperialistas por proteger a nuestros vecinos. Hoy nos llamarán conquistadores por no dejarlos solos. México no es el policía del mundo, pero sí del vecindario. El inicio de la invasión total.
La madrugada del 1 de agosto de 2034, México activó la segunda fase de la Operación Centinela del Sur, bajo el nombre Código Tormenta de Fuego, orientada a castigar a Honduras y Nicaragua, y restaurar el orden regional. Fuerzas desplegadas. Más 250.000 soldados cruzaron las fronteras con Guatemala y El Salvador hacia Honduras y Nicaragua. 1.300 tanques y blindados, Bradleys, M1A1 Abrams, Centauros. 200 helicópteros de ataque, A-64 Apache y YMX. Escuadrones de F-16 y F-18 mexicanos sobrevolando Tegucigalpa y Managua las 24 horas. Drones de ataque Tlaloc lanzando bombardeos quirúrgicos. Unidades de guerra electrónica bloqueando comunicaciones y radares enemigos. Grupos élite del CENFI y GES infiltrándose en centros neurálgicos de poder. La toma de Honduras. La operación Jaguar de Acero se enfocó primero en Honduras. Tegucigalpa fue bombardeada de manera quirúrgica. Se destruyeron centros de mando de la milicia. En San Pedro Sula, fuerzas mexicanas lanzaron una ofensiva urbana, usando blindados ligeros y drones. La base aérea de Palmerola, que había caído en manos de insurgentes, fue retomada en 72 horas tras intensos combates. La infraestructura militar hondureña colapsó tras 10 días. Para el 15 de agosto, México había ocupado las principales ciudades hondureñas y el gobierno se había exiliado en Venezuela. El pueblo hondureño, cansado de la violencia y del colapso económico, no ofreció resistencia generalizada. Muchos incluso salieron a recibir a las tropas mexicanas con banderas blancas. Mientras tanto, el avance sobre Nicaragua, la Operación Centella del Sur, activó la invasión a Nicaragua por dos frentes. Desde Honduras avanzaron columnas blindadas hacia Estelí y Matagalpa. Desde el Pacífico, fuerzas navales mexicanas desembarcaron cerca de Corinto. La aviación mexicana bombardeó bases sandinistas, depósitos de armas, radares y plantas eléctricas estratégicas. En Managua, las fuerzas del régimen intentaron resistir, pero el poder aéreo mexicano era abrumador. El 22 de agosto, tras 5 días de intensas batallas, Managua cayó en manos mexicanas. Se identificaron bases clandestinas donde se entrenaban guerrilleros centroamericanos, financiados por Caracas y La Habana. Estas fueron arrasadas por misiles de precisión lanzados desde drones y buques armados. Mientras las fuerzas mexicanas dominaban Centroamérica, se desarrollaba en paralelo la Operación Cóndor Plateado, un intento internacional de rescatar a Nayib Bukele. Se conformó un grupo combinado de élite, los Murciélagos de México, los Delta Force de Estados Unidos, los BOPE de Brasil y los comandos colombianos de antinarcóticos. Primeramente, se infiltraron en la selva boliviana, donde se sospechaba que estaba oculto el presidente salvadoreño. Drones de vigilancia hallaron un complejo subterráneo, pero al llegar, ya había sido evacuado. Se encontraron documentos falsificados con referencias a Puerto Ordaz, Venezuela, y vuelos secretos hacia Maracaibo. La misión fue considerada un fracaso. No hubo víctimas, pero Bukele seguía desaparecido. Las agencias de inteligencia ahora temen que haya sido trasladado a Venezuela o incluso entregado a Irán o Rusia. Como ficha política, la reacción internacional. Estados Unidos y Colombia apoyaron la ofensiva mexicana, mientras negaban su participación directa. Venezuela, Cuba y Bolivia denunciaron una invasión fascista liderada por el nuevo imperio mexicano. La ONU intentó emitir sanciones contra México, pero el Consejo de Seguridad no llegó a consenso debido al veto de los Estados Unidos. Brasil, Perú, Chile y Uruguay reconocieron de facto la autoridad mexicana en la región como fuerza estabilizadora. Para septiembre del 2034, la situación en Centroamérica era clara. Guatemala estaba bajo control militar mexicano provisional con más de 60.000 soldados. Belice está estable y protegida por 10.000 soldados mexicanos. El Salvador, en proceso de transición política con más de 40.000 soldados mexicanos. En Honduras, el gobierno está colapsado y ocupado por más de 100.000 soldados mexicanos. Por su parte, Nicaragua, la milicia está desmantelada y Managua está ocupada por 75.000 soldados mexicanos. A la semana siguiente, el presidente mexicano mandó un mensaje al mundo. No buscamos gloria ni expansión. Buscamos justicia. Pero si no nos dejan otra opción, entonces haremos historia. No conquistamos tierras. Conquistamos corazones. El panorama regional a finales del 2034.
Con la completa estabilización de los territorios ocupados, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras y Nicaragua, México había logrado lo que décadas de intervenciones extranjeras, tratados y programas fallidos nunca pudieron: erradicar la violencia, restaurar la economía y dar esperanza real a millones. Mientras tanto, Costa Rica y Panamá, pese a su neutralidad, mantenían relaciones cordiales con el Nuevo México, reforzando sus fronteras, pero sin necesidad de intervención mexicana. Hasta ese punto, la guerrilla en esos países estaba contenida. A finales de noviembre de 2034, algo impensable empezó a tomar forma. En ciudades como Guatemala, San Salvador, Managua y Belmopán, comenzaron a aparecer banderas mexicanas ondeando junto a las locales, no por imposición, sino por iniciativa popular. Miles y luego millones de ciudadanos comenzaron a manifestarse, no para exigir la retirada mexicana, sino todo lo contrario: no queremos volver al pasado. Queremos ser parte de México. Para diciembre de 2034, se conformaron comités cívicos populares en cada país ocupado. Movimiento Unión del Sur en El Salvador, Frente Popular Mexicano Salvadoreño, en Belice, Coalición Anglo-Mexicana por la Integración. En Honduras, Alianza Catracha Federalista. En Nicaragua, Movimiento Nueva República Mexicana. Todos con el mismo objetivo: solicitar oficialmente la anexión a los Estados Unidos mexicanos. Miles de intelectuales, empresarios, campesinos, exmilitares y líderes sociales firmaron cartas abiertas al Congreso de México, solicitando representación política en el Senado y la Cámara de Diputados mexicana, ingreso al sistema de salud, educación y programas sociales mexicanos, unificación económica bajo el peso mexicano, protección constitucional del ejército mexicano. La reacción en México provocó un debate nacional. El pueblo mexicano observaba con asombro y orgullo el movimiento. Lo que comenzó como una operación de ayuda humanitaria y defensa regional, se había transformado en una revolución cultural, política y económica sin precedentes. Las encuestas nacionales mostraban que el 76% de los mexicanos estaban de acuerdo en aceptar a estos países como nuevos estados federativos. El debate pasó al Congreso de la Unión, y aunque algunos partidos minoritarios tenían un desequilibrio presupuestal, la mayoría coincidía. Si quieren ser parte de la República, si aman este país, si respetan nuestras leyes, nuestra Constitución y nuestra historia, entonces, hermanos centroamericanos, sean bienvenidos. Mientras tanto, la ONU y el mundo observan con atención. En la Asamblea General de la ONU, el tema explotó como una bomba diplomática. Algunos países, Venezuela, Cuba, Bolivia, Rusia y China, lo consideraron una anexión ilegal y una expansión imperialista. Pero otras naciones clave como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Reino Unido, Japón, India, observaron con cautela y pragmatismo. No había intervención forzada ni opresión. Todo parecía emanar del deseo legítimo de los pueblos. La ONU se vio atrapada, pero no podía imponer sanciones si los pueblos estaban pidiendo su anexión voluntaria. Los preparativos para el referéndum histórico se iniciaron. Para enero de 2035, se acordó realizar un megareferéndum simultáneo en los 5 países ocupados. México, por su parte, anunció la apertura de oficinas de registro federal para preparar una eventual integración constitucional. Los nombres propuestos para los nuevos estados eran: Guatemala, Estado de Cuscatlán, El Salvador, Estado de Belice Mexicano, Estado de Lempira y Estado de Copán, Honduras, Estado de Managua y Estado de León del Sur, Nicaragua. El presidente de México mencionó las siguientes palabras: si los pueblos del sur quieren unirse a nuestra gran república, si desean paz, justicia, salud, trabajo y un futuro digno para sus hijos, entonces es nuestro deber como mexicanos abrir los brazos. No como conquistadores, sino como hermanos. El 21 de febrero de 2035, llegó el referéndum popular. Ese día pasó a la historia como uno de los más importantes del siglo XXI en América Latina. A las 8 a.m., abrieron las urnas en más de 50.000 centros de votación repartidos en Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras y Nicaragua. La jornada fue supervisada por observadores internacionales de la OEA, la Unión Africana y países neutrales como India, Suiza y Sudáfrica. Organismos independientes de derechos humanos. Representantes del INE mexicano, ahora con jurisdicción temporal en el área. Fue una participación histórica. Más del 84% de la población votante acudió a las urnas, una cifra jamás vista en esos países.
El resultado fue abrumador. En Guatemala el 79.6% votó a favor y el 15% en contra. En El Salvador 82.3% votó a favor y el 17.7% en contra. En Belice el 74.8% votó a favor y el 13.2% en contra. En Honduras el 80.1% votó a favor y solo 17.9% en contra. En Nicaragua el 77.4% votó a favor y el 12.6% en contra. Así, la anexión se hizo oficial, el 15 de marzo de 2035. En una ceremonia solemne en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el Congreso de la Unión, por una votación casi unánime, modificó la Constitución mexicana para incorporar a los nuevos 5 estados federativos, que conservarían sus nombres históricos: Estado de Guatemala, Estado de El Salvador, Estado de Belice, Estado de Honduras, Estado de Nicaragua. Con esto, México pasó de tener de 32 a 37 estados, conformando la nueva República Mexicana de los 37 estados. Los nuevos derechos adquiridos: los 5 nuevos estados gozaron de igualdad plena ante la ley. 3 senadores por estado. Representación proporcional en la Cámara de Diputados. Inclusión inmediata al IMSS Bienestar, educación federalizada, Guardia Nacional, Fonatur y demás programas clave. Militarización de fronteras con Nicaragua, Costa Rica y Honduras, Costa Rica para seguridad total. Adopción inmediata del peso mexicano como moneda oficial. La reacción mundial: el mundo no pudo ignorar la magnitud del evento. Estados Unidos felicitó públicamente a México por el proceso pacífico, aunque observaba con reservas los despliegues militares cercanos a Venezuela y Cuba. La Unión Europea reconoció la anexión como legítima siempre y cuando se respete la voluntad popular y los derechos humanos. China y Rusia calificaron el proceso como una expansión hegemónica disfrazada de integración. Cuba, Venezuela y Bolivia rompieron relaciones diplomáticas con México. Mientras tanto, el pueblo celebraba en cada nuevo estado. Las celebraciones fueron multitudinarias. Hubo fuegos artificiales en Ciudad de Guatemala, San Salvador, Managua y Belmopán. Eventos culturales donde los himnos nacionales fueron fusionados con la música regional mexicana. Grandes letreros en edificios públicos decían: "Bienvenidos a casa. México somos todos". El presidente de México salió a decir: "No hemos extendido el poder del Estado por la fuerza. Hemos extendido el alma de nuestra nación hacia hermanos que han decidido caminar con nosotros. México ya no solo es un país. Ahora es una visión de esperanza compartida. Que se escuche en todo el continente. Latinoamérica puede levantarse unida, en paz y con dignidad". México ahora tenía costas en el Caribe, fronteras directas con Costa Rica, y un bloque territorial con más de 180 millones de personas bajo un mismo gobierno. La economía combinada de los 5 nuevos estados, aunque modesta al inicio, crecía aceleradamente gracias a la inversión pública, los nuevos corredores logísticos y la reindustrialización regional. En julio de 2035, la respuesta de Caracas, La Habana y La Paz. La anexión democrática de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Belice a México fue vista por la mayoría del mundo como un fenómeno inédito de integración. Sin embargo, para el eje bolivariano, Venezuela, Cuba, Bolivia y sus aliados clandestinos en Sudamérica y el Caribe, fue un acto de imperialismo disfrazado de paz. Con apoyo encubierto de Irán, Rusia y células del crimen transnacional, el bloque bolivariano lanzó una ofensiva coordinada y sorpresiva sobre los únicos 2 países centroamericanos que aún permanecían fuera del conflicto: Costa Rica y Panamá. El 17 de julio de 2035, invasión total. A las 4:15 a.m., unidades de infantería aerotransportada venezolanas y bolivianas, apoyadas por asesores militares cubanos, cruzaron las fronteras del sur de Nicaragua en dirección a Costa Rica. Simultáneamente, lanchas rápidas y comandos navales cubanos desembarcaron en las costas del Pacífico y el Caribe costarricense. Drones de combate venezolanos inutilizaron los pocos radares costarricenses y panameños. En Panamá, operaciones relámpago tomaron el control del aeropuerto de Tocumen, del Palacio Presidencial y de los centros de comando. En cuestión de 48 horas, San José y Ciudad de Panamá cayeron. El canal de Panamá fue bloqueado por buques de guerra venezolanos, cortando el tránsito internacional de mercancías. El mensaje era claro. El canal es ahora propiedad del pueblo latinoamericano, no del capitalismo global ni de sus títeres. Comunicado conjunto Caracas-La Habana. La reacción mundial fue de alarma y tensión, acción global, reacción inmediata.
Estados Unidos movilizó flotas desde Florida y California, declaró alerta hemisférica. Unión Europea condenó el ataque como violación al derecho internacional. Brasil y Colombia movilizaron tropas hacia sus fronteras. China y Rusia no condenaron, pidieron evitar provocaciones externas. ONU sesión de emergencia, sin consenso debido al veto de Rusia y China. México entra en estado de máxima alerta. Al conocer la situación, el presidente mexicano convocó al Consejo de Seguridad Nacional y emitió un mensaje contundente: no permitiremos que el sueño de paz latinoamericana sea sepultado bajo ideologías autoritarias. Si Panamá y Costa Rica lo solicitan, México estará ahí. El canal no es propiedad de caudillos. El canal es de todos. La libertad no será silenciada. Por su parte, los embajadores costarricenses y panameños exiliados en México pidieron oficialmente ayuda militar inmediata. México activó su Plan Relámpago Alfa, movilizando más de 140.000 soldados, brigadas aerotransportadas, flota del Golfo y del Pacífico, y escuadrones de combate hacia la frontera sur. El ejército mexicano se desplegó en la frontera de Nicaragua con Costa Rica, esperando luz verde internacional para intervenir. El canal cerrado provocó un colapso logístico global, miles de millones de dólares en mercancía quedaron varados. Hackers venezolanos, apoyados por actores rusos e iraníes, atacaron sistemas bancarios en Panamá, Costa Rica y México. En Cancún y Veracruz, se reportaron atentados atribuidos a células bolivarianas infiltradas. 24 horas bastaron para cambiar la historia del continente. El 21 de agosto de 2035, se dio la última advertencia a las 7 horas, el presidente de Estados Unidos ofreció una rueda de prensa global: el Canal de Panamá es un paso estratégico internacional. Su militarización por parte del eje bolivariano es una agresión directa. Tienen 24 horas para retirarse. Después de eso, responderemos con todo el peso de nuestra fuerza militar. En paralelo, México emitió su propio ultimátum. El presidente mexicano advirtió: nos preparamos para liberar Costa Rica y Panamá. No estamos solos. Nuestra causa es justa. Nuestra determinación, inquebrantable. Mientras transcurrían las horas, los preparativos tomaban forma. México movilizó 360.000 soldados a la zona sur. Se desplegaron más de 1.200 tanques, blindados y artillería autopropulsada. Despegaban centenares de aviones cazas y bombarderos mexicanos desde Chiapas, Tabasco y Campeche. 3 flotas navales mexicanas, con destructores y submarinos, se posicionaron en aguas cercanas a Costa Rica. Desde Estados Unidos, la Fuerza Aérea Norteamericana concentró operaciones desde bases en Puerto Rico, Florida y Texas. El portaaviones US Gerald R. Ford y su flota de ataque llegaron al Caribe. Fuerzas especiales estadounidenses y mexicanas se infiltraban en puntos clave de Costa Rica y Panamá.